Hola jóvenes y señoritas, ¿cómo están? Tengan ustedes muy buenos días, buenas tardes y buenas noches. En esta oportunidad les envío información y material con respecto al primer tema denominado Introducción a la Economía. Bienvenidos. Bien, inicialmente tenemos la introducción. Se considera un acto económico a toda actividad relacionada con la obtención de bienes y o servicios para lograr la satisfacción de las necesidades humanas. Nosotros tenemos ahí en el texto o en las copias que les envié un ejemplo de un acto económico. Teníamos, por ejemplo, la producción de la gasolina. Para ello hay que realizar ciertas tareas como ser la exploración, perforación, explotación, refinación y comercialización de un producto terminado o acabado. Además, contamos ahí con algunos hechos económicos que forman parte de estos actos. Y ahí tenemos la producción, la distribución, el consumo y el intercambio. Cuando hablamos de la producción, esto consiste en la transformación de una materia prima, que es considerado un recurso natural, el cual está sujeto a un proceso de transformación, producción, en otras palabras, hasta que éste se convierta en un producto final, acabado o terminado, listo para la venta. Luego tenemos la distribución. Esto consiste en la transferencia de un producto final entre los diferentes entes económicos. Hacemos referencia a los consumidores y a los productores. Cuando hablamos de consumo, podemos indicar de que es la satisfacción de las necesidades de los consumidores con los recursos escasos o limitados. Cuando utilizamos los términos escasos o limitados, hacemos referencia a que cada consumidor, de acuerdo a la necesidad que tiene, siempre va a considerar la calidad, la cantidad y sobre todo el precio. Cuando hablamos de intercambio, hacemos referencia a la relación que existe entre un comprador y un vendedor, los cuales siempre van a participar dentro de un entorno denominado mercado. A continuación tenemos sistema económico. Es la forma de vida que adopta un determinado país o la forma de desarrollo socioeconómico de ese país. A su vez tenemos ahí nosotros algunas actividades económicas, como ser necesidades humanas, problemas económicos, hechos económicos y factores de la producción. Cuando hablamos de las necesidades humanas, podemos mencionar ahí las fisiológicas, psicológicas, políticas, culturales, religiosas, deportivas y otras. Dentro de los problemas económicos podemos plantearnos diferentes interrogantes como ser qué producir, cómo producir, cuánto producir y para quién producir, y en función a esto se realiza un análisis económico. Cuando hablamos de hechos económicos, pues acabamos de mencionar, ahí tenemos la producción, distribución, consumo y cambio o intercambio. Y por último, los factores de producción. Ahí tenemos y podemos mencionar a la naturaleza, mano de obra, capital y la tecnología que enseguida desarrollaremos. Bien, ahora pasamos a la economía como ciencia. La economía se considera una ciencia porque presenta las siguientes características. Ahí tenemos parte de hechos reales y verdades fundamentales.
es especializada, es analítica, plantea conceptos lógicos y claros, los conceptos son definidos y además tiene diferentes métodos como ser el abstracto, el concreto y la verificación, que es una confrontación que existe entre estos dos procesos anteriores. O sea, el abstracto, que hace referencia a analizar un pensamiento de manera individual, y el concreto, análisis claro y formulación concreta de un problema económico. Cuando hablamos de una definición de economía general o de economía, existen varios autores con respecto a la percepción que tienen. Tenemos ahí a Lenin, tenemos a Adam Smith, tenemos a Keynes, a Marshall, Samuelson y Moncheretein. ¿Pero qué indican ellos? De que la economía es la ciencia que estudia la producción, estudia la riqueza, estudia la pobreza, estudia el quehacer humano, estudia al hombre en relación con el dinero o sin él, y sobre todo estudia la satisfacción de las necesidades humanas. A continuación tenemos las necesidades y medios de satisfacción. Y como pueden ver ahí ustedes en las figuras o cuadros que tenemos en la presentación, podemos ver de que las personas tienen y van a tener siempre diferentes necesidades. Y estas deben ser satisfechas de una u otra manera. Pero lo que se tiene que iniciar es un análisis del consumidor, pero de manera individual. Es por eso que en estos casos la economía actúa en forma neutral. Eso quiere decir que vamos a partir de la base para realizar un análisis con respecto a el gusto o preferencia que tiene cada consumidor con respecto a un bien o un servicio. Cuando hablamos de la utilidad de un bien, indicamos ahí que los factores tanto del precio e ingreso se constituyen en la base para realizar diferentes tipos de compras. Acá hacemos referencia a que una persona como consumidor primero siempre va a velar sus intereses de manera monetaria. Por eso nos remitimos al precio. Y además el ingreso que va a representar, o sea, en otras palabras, la utilidad que le va a generar al consumidor la compra de un determinado bien o un servicio. Ahora ahí tenemos los factores de producción y podemos mencionar 4: la naturaleza, mano de obra, capital y emprendimiento. Cuando hablamos de satisfacción de necesidades de los consumidores, existe siempre una limitación, y estos son los medios de satisfacción, es decir, que los bienes o productos elaborados por las distintas empresas y que el consumidor espera encontrar en un determinado mercado para poder realizar la respectiva adquisición o compra. Cuando nos referimos a la naturaleza, hacemos referencia a aquellos recursos, en otras palabras, la materia prima que va a ser utilizada para poder crear, producir o fabricar un bien o un servicio. Cuando hablamos de la mano de obra, hacemos referencia al esfuerzo físico o mental que va a ser empleado por distintas personas justamente para iniciar ese proceso de transformación de la materia prima en un producto terminado, que va a estar a cargo tanto de personal ejecutivo como también de obreros. Luego hablamos acerca del capital, y acá hacemos referencia a todos aquellos bienes que posee la empresa. En otras palabras, todo aquel
material que va a utilizar, maquinaria, equipo, instalaciones para iniciar ese proceso de transformación. Además, podemos indicar de que la empresa va a obtener ganancias monetarias una vez concluido ese proceso de transformación. Y acá tenemos un aspecto importante denominado el emprendimiento, que no es más que la consecución de una idea, un sueño, perseguir ese sueño, pero a través de herramientas lógicas y adecuadas para poder generar un bien o un servicio para un individuo o para la sociedad. Cuando hablamos de producción y consumo, existe un ciclo, pero este se logra cuando se pone en forma conjunta todos los factores de producción mediante un proceso previamente establecido. Por ejemplo, ahí tenemos en el cuadro 1. La obtención de materias primas. 2. La fabricación de productos o servicios elaborados. 3. El transporte, la conservación y distribución. 4. El intercambio y comercio. 5. El consumo y utilización de los productos. 6. La generación de residuos, desecho o reciclaje. En conclusión, se puede decir de que toda producción tiene como finalidad el de ser consumida. Bien, ahora pasamos a la división del trabajo. Acá podemos mencionar lo que indicaba Taylor con respecto al fraccionamiento de las actividades o tareas que se debía realizar para que el trabajo sea más óptimo. Por ende, una empresa puede aumentar la producción de bienes o de servicios gracias a la inversión de más capital, pero también puede aumentar a causa de la división del trabajo. Esto quiere decir que una producción total, cada integrante de cierta área de producción, de transformación, debe dedicarse solo a una actividad, obteniendo de esta manera una especialidad en la tarea que realiza y como consecuencia a ello se logrará mejores resultados finales. Bien, para concluir, tenemos el campo de estudio de la economía. Existen explicaciones que la economía puede dar a diferentes fenómenos y este tiene sus limitaciones. Todo el campo de estudio de la economía se constituye en fronteras del terreno dentro del cual hace su análisis la economía. Entre algunos temas de análisis de la economía están análisis de las necesidades de los consumidores. Esto significa de que se debe realizar un estudio y un análisis con respecto a qué necesidad nace cada cierto tiempo en los distintos consumidores que existe en la sociedad. Además, debemos hacer un análisis de la cantidad y calidad de los factores de producción. Eso hace referencia al costo de la materia prima, o sea, los recursos naturales que se utilizarán para una determinada producción. Cuando hablamos de precios de los productos y sus variaciones, hacemos referencia a la competencia que existe en los mercados con respecto a los distintos bienes y servicios que son puestos a disposición del consumidor para que estos puedan adquirirlos o comprarlos. También hablamos de el ingreso del consumidor y sus variaciones. Esto significa los beneficios que le va a traer al consumidor, ya sea individual o por grupos, y cuál va a ser la ventaja, el beneficio, la utilidad que podrá traer consigo
cuando se realice la respectiva adquisición. Bien, jóvenes, ahí estuvieron algunos aspectos importantes con respecto a lo que se abordará en la materia de economía general. Esos fueron algunos aspectos generales que se debe tomar muy en cuenta. ¿Está bien? Bueno, jóvenes y señoritas, muchas gracias por su atención. No olviden, cuídense mucho y que Dios los bendiga. Les mando muchos abrazos a la distancia. Hasta la siguiente oportunidad.